Y como decíamos que a veces se habla del peso de la ley, en el sentido de la carga que representa su incumplimiento, también podemos decir que muchas veces es la falta de peso de la ley, en el sentido de cumplimiento, o la falta de leyes que legislen determinadas cosas, lo que generan graves problemas y graves daños a la sociedad. Por ejemplo, en estas fiestas de fin de año, la pirotecnia es una actividad, llamémosle de distracción, que está permitida en muchos lugares y prohibida en otros. Hay ejemplos en Argentina, los municipios de Neuquén, de algunos de Santa Fe, San Martín de los Andes, que prohíben todo tipo de actividad pirotécnica en manos de particulares. Esto, por supuesto, exime a los que se llaman fuegos artificiales organizados técnicamente por medio de empresas conocedoras. Y esta no legislación, y porque la ley y la Constitución considera que está permitido todo lo que no está prohibido, que ha generado numerosos accidentes mortales, incendios, algunos graves, incendios de viviendas, pero también incendios de campos e incendios de bosques incluso. Esta no legislación sobre un aspecto determinado y que genera graves problemas porque una actividad de riesgo no es legislada, significa que al no existir ley, el peso del daño que se causa no está previsto en la ley como prohibido, pero sí después las consecuencias penales, por supuesto, porque aquel que provocó el incendio va a ser imputado del incendio. Sin embargo, lo que dio lugar a la posibilidad del incendio no está legislado como prohibido. Esto mismo puede referirse a lugares donde el tránsito está regido por normas más débiles. No es lo mismo permitir cierta ingesta de alcohol que donde rige las normas de alcohol cero. Evidentemente el seguro social que representa alcohol cero para el conductor, sus acompañantes y todos los demás vehículos y personas que transitan por la vía pública es superior a aquellos que admiten cierto nivel de alcohol en la sangre que implica, de alcohol que implica un riesgo, aunque sea mínimo, de que el conductor no esté al máximo de sus facultades. Entonces vemos que la ley por ahí se considera, digamos, pesada o complicada, pero tenemos que ver qué objetivo tiene la ley, si en realidad significa un bienestar para la comunidad, o sea, un mayor respeto de los derechos de todos, o significa nada más que un impedimento de libertades. Y en esto hay que hilar muy fino. También es cierto que en algunos casos hay exagerada atribución de la ley por mano propia, lo cual es muy grave. Hemos visto casos últimamente donde ante un delito determinado, ante un crimen o un robo o una violación, vecinos o conocidos del afectado, parientes del afectado, van y adoptan venganza por mano propia. Esa venganza por mano propia a veces ni siquiera se carga sobre el autor. Hemos visto incendios de propiedades del supuesto autor, hemos visto incendios de casas de familiares, de su madre o sus hermanos, como supuesta respuesta a un delito en el cual nadie ha sido todavía procesado y nadie ha sido juzgado y ha podido ejercer su derecho de defensa. Incluso hemos visto y ha habido casos de linchamientos directos. Hubo algún caso en Argentina de un taxi que atropelló personas y fue muerto literalmente a golpes el taxista en el medio de la calle. Esta asunción del peso de la ley por el justiciable, por el habitante, significa volver a un sistema primitivo, anterior a la vigencia de la ley. O sea, volvemos a la idea de la venganza como sistema social, el ojo por ojo y diente por diente. Esto implica un regreso a la barbarie, porque casualmente la civilización implica que el ciudadano, el habitante, en épocas antiguas el súbdito de los reinos, delegaba el castigo de los delitos y delegaba la investigación de los delitos en manos del Estado, en manos de una justicia que se suponía neutral, independiente y justa. Pero si nosotros admitimos la vuelta del salvajismo en el sentido de que toda acción merece
una reacción de venganza, estamos alterando los principios básicos de la sociedad. Es interesante observar que este pensamiento suele darse en las redes sociales donde se justifica la acción, ya sea la venganza del linchamiento, la recuperación de un inmueble por la violencia, porque el inquilino no paga, la destrucción de un vehículo porque ha provocado un choque. Entonces, si nosotros examinamos esto, vemos que no lleva a ningún buen puerto, porque es posible que sean en algún momento sancionados y mal, porque no le corresponde al particular tomar la ejecución de la pena, sino al Estado, pero en otros casos va a haber realmente barbaridades cometidas contra inocentes. Se va a suponer que alguien que cometió un delito, que pegó un tiro a alguien, se escondió en determinada casa, y entonces la gente exacerbada va a ir y va a prender fuego a esa determinada casa y ahí va a poder morir un tercero totalmente ajeno, un niño, un anciano, una mujer en una silla de ruedas que no pudo huir del lugar. Y el verdaderamente culpable va a estar afuera del sistema de represión, porque casualmente no hubo una investigación seria y la multitud se manifestó por medio de sus pasiones más primitivas. Está probado que las personas en conjunto, digamos en hordas o en grupos, reaccionan con mucho menos inhibición y con menos límites morales. Esto se ve, por ejemplo, en los ejemplos de las barras bravas de los equipos de fútbol, donde el grado de violencia es muy grande porque en conjunto se animan a hacer infracciones que individualmente sea más difícil que las ejecuten. Entonces, como conclusión de esto, la ley es un peso, una carga sobre todos nosotros que nos prohíbe cosas y nos permite otras. Pero aquella que nos prohíbe se supone que están en beneficio del conjunto social, del ordenamiento de la vida. Y si nosotros no cumplimos con la ley, incluso con la civil, porque si no cumplimos con las órdenes de, digamos, la legislación de riesgo del trabajo, y tenemos un lugar de trabajo riesgoso, van a producirse accidentes, en muchos casos mortales, y entonces el trabajar va a provocar una muerte innecesaria, injusta, y también como en lo penal, cuando nos tomamos venganza, o cuando no prevemos, como en el caso de la pirotecnia, o cuando no prevemos, como en el caso del uso de los vehículos en determinadas condiciones, no prevé la ley ningún tipo de sanción para aquel que, permitido de acceder al uso de determinados elementos en situación de riesgo, va a provocar daños a terceros, por los cuales va a ser imputable penalmente, pero el daño va a estar causado. Conclusión, la ley puede ser un peso, pero la falta de ley es verdaderamente una tragedia social.